La sala de la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto que restablece el voto obligatorio. Esto ocurrió con 105 votos a favor, 33 en contra y 9 abstenciones. La iniciativa se discutió justo 2 días después de que se realizaran las elecciones de segunda vuelta de gobernadores en 13 regiones de Chile, las que registraron una histórica baja participación, cercana al 19% del padrón. La reforma constitucional avanza de esta forma al Senado su segundo trámite, mientras que en paralelo ya se anunció que esta tarde o mañana comenzará a discutirse en la Comisión de Gobierno de la Cámara iniciativas complementarias de materia de ley. Aunque el texto original eximía a mayores de 75 años, a personas en situación de discapacidad y a extranjeros avecindados en el país, estos fueron rechazados en la votación en particular. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Está muy en caliente lo que está ocurriendo en los partidos que justamente Heraldo Muñoz preside, en uno de ellos el PPD. Heraldo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola Matías, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches y bueno, ustedes en la Unidad Constituyente no llegaron al acuerdo, lo supimos, lo hablamos en su momento, para tener la primaria legal del 18 de julio, pero eso no quita que puedan tener otro tipo de resolución para llevar un candidato eventualmente a noviembre o ir todos por separado. Lo que nos llama la atención es esta carta que sale del Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana, justamente hablando de un proceso de convergencia. ¿De qué se trata esta convergencia a la cual han llegado ustedes y por qué excluyen al Partido Radical? A ver, en primer lugar, no hay ninguna exclusión de nadie, Matías. Lo que sucede es que los dos partidos que apoyamos a Paula Narváez en su candidatura presidencial, nos reunimos con la Democracia Cristiana. Por lo tanto, aquí se trataba de los partidos que apoyan a la candidatura de Paula Narváez, que nos juntamos con la Democracia Cristiana. Por lo tanto, esta no era una reunión de la Unidad Constituyente. Y por cierto, nuestro propósito es el más amplio. También el Partido Liberal y Nuevo Trato apoyan a Paula Narváez, pero acordamos en el comité político que serían los presidentes del PS y del PPD que nos reuniríamos con la Democracia Cristiana. El propósito es el llegar a un acuerdo para tener una candidatura unitaria presidencial y ver el mecanismo que para nuestro juicio debiera ser una primaria ciudadana o una primaria convencional. Estamos convencidos que ese debiera ser el camino para definir esta candidatura presidencial y paralelamente llegar a un acuerdo parlamentario, a un pacto parlamentario fundado, por cierto, en una coincidencia programática. Ese es el propósito unitario de esta reunión, que por cierto nosotros queremos desarrollar conjuntamente con otras fuerzas políticas. Por cierto, más allá de distintas opciones, la nuestra es por la opción de Paula Narváez. También aspiraríamos a que podamos coincidir en esa candidatura o en otra a través de la primaria, donde participen todos los partidos de la Unidad Constituyente, y no solo eso, sino que también, por cierto, el Partido Liberal y Nuevo Trato, que ya es parte de este apoyo a una candidata conjunta nuestra. Entonces ustedes incluyen al Partido Radical, lo que acaban de pactar o de comunicar es sencillamente la carta de una reunión, no es el pacto definitivo. Entonces, sí, de ninguna manera, claro. Como Nuevo Trato del Partido Liberal, ustedes el PPD apoyan a la candidata socialista, habría pocas opciones más que la candidata socialista Paula Narváez, la de la Democracia Cristiana, que no se ha oficializado, pero todo indica que es Yarna Proboste, y Carlos Maldonado. Así sería la primaria, ¿no? Con esos tres. Bueno, eso sería lo que parece estar en el horizonte, lo que nos gustaría, por cierto.
Pero en esta primera iniciativa era una reunión, como digo, de los partidos que apoyamos a Paula Narváez con la democracia cristiana para empezar a definir el camino, empezar a definir entonces un primer paso es que ya nos hemos puesto de acuerdo para tener una candidatura presidencial unitaria y paralelamente un acuerdo parlamentario fundado en coincidencias programáticas. Yo creo que eso es un paso significativo y queremos que esto se construya con otras fuerzas políticas, por cierto. Su candidata, Paula Narváez, hace unos días, antes de la elección de gobernador, instó a Yanna Proboste a manifestarse, a asumir una situación que está en el aire, que todos la vemos, pero Yanna Proboste ha optado por seguir su camino como presidenta del Senado y no comunicar una eventual candidatura. Ustedes siguen insistiendo, ustedes el PPD también instan a Yanna Proboste a decir qué es lo que va a hacer, qué plazos tiene para hacerlo y por qué. Bueno, en primer lugar estamos convencidos de que debiera ser una primaria ciudadana donde puedan participar militantes de los partidos que participarían, por cierto, en esa primaria, personas independientes, dirigentes sociales, etc. Porque eso dotaría de legitimidad mayor, evidentemente, a una candidatura unitaria, que sea producto de una primaria. Y eso nos parece que es fundamental. Ahora, los tiempos se acortan, porque el día 18 de julio serán las primarias legales, y uno podría pensar que no era una primaria entonces convencional o ciudadana, debiera ser o un poco antes o un poco después. Yo preferiría que fuera un poco después. De modo que los tiempos se acortan. Por cierto, nosotros no podemos incidir en la dinámica interna de la democracia cristiana, pero si queremos llegar con un conjunto de acuerdos que incluya lo parlamentario, que incluya lo programático y, por cierto, la modalidad de escoger a la candidata o candidato, esperando que también esté el candidato del Partido Radical, eso significaría que los tiempos entonces son cortos y las definiciones tendrán que producirse en un plazo relativamente. Heraldo, ¿ustedes sienten que Yanna Proboste, al no manifestarse y al seguir por la ruta en que está, que es muy legítima porque fue elegida popularmente para ser senadora y luego está en la presidencia del Senado por acuerdos políticos de los partidos, está obteniendo una ventaja al participar, por ejemplo, como la reunión que tuvo hoy día con los gobernadores electos, como presidenta del Senado, estar en las negociaciones que estuvo en el IFE, que son propias de su cargo, pero ¿sienten ustedes que al seguir en ese cargo está compitiendo con más ventaja con su candidata Paula Narváez con vistas a una primaria? Bueno, yo creo que el ser presidenta del Senado, nada menos que el segundo cargo más importante del país, es una ventaja en cualquier situación, no solo en una eventual carrera presidencial. Y por cierto, entonces es un púlpito desde el cual se puede hablar de manera muy sustantiva. Y el caso de Paula Narváez no tiene ningún cargo. Es algo que yo percibí cuando yo fui candidato presidencial. Yo no era miembro del Parlamento. Y por cierto, entonces a los parlamentarios se les escucha mucho más. Se les invita mucho más a los matinales. Pueden presentar proyectos de ley, pueden hablar en el Parlamento, y esa es una ventaja, entonces. Heraldo, pero usted siente que si Yanna Proboste se decide a ser la candidata a la primaria de la democracia cristiana, debiera dejar al menos la mesa del Senado, suspender, no sé cuál legalmente, si hay que suspender o renunciar al Senado, no necesariamente, porque me acuerdo que Eduardo Frei, en la principio de los 90, aunque puede haber cambiado la ley, él siguió siendo senador y después cuando fue electo fue reemplazado. ¿Qué debiera pasar a juicio de ustedes para hacer más pareja la competencia con Yanna Proboste y su condición actual? Bueno, yo no pretendería darle consejos o intentar pautear
a la presidenta del Senado respecto a lo que va a hacer y lo que pueda suceder después de su eventual declaración de candidatura presidencial. Pero creo que cambiaría la condición, porque el ser presidenta del Senado es bien distinto a ser luego candidata presidencial por un partido en el horizonte de una posible primaria. Son dos condiciones bien distintas. Pero yo no quisiera ni pautear, ni recomendar, ni siquiera sugerir lo que debiera hacer Jasna Proboste, a quien le tengo gran aprecio por lo demás, porque ha hecho una gran tarea y merece todo mi respeto y el respeto de quienes estamos en la oposición. Ya, pero es una competencia justa. Esa es una decisión que tendrá que tomar ella en su momento. ¿Pero a ustedes les parece una competencia justa de Paula Narváez y Jasna Proboste las condiciones exactas que tienen ambas hoy? Bueno, acabo de decir que el tener el púlpito de presidenta del Senado es un cargo extraordinario. Y por cierto, entonces, quien sea presidente o presidenta del Senado tiene una tribuna que no tiene ningún otro parlamentario siquiera. Tengo que deducir entonces que a usted no le gustan las elecciones. Que no lo es. A nadie le gusta competir de manera injusta, y si usted cree que eso le da un púlpito especial, deduzco, que usted no lo dice, que le parecería prudente que ella al menos dejara la mesa del Senado, no que deje de ser senadora, pero la mesa del Senado, la presidencia del Senado. Bueno, eso tendrá que ser una decisión que ella tome en el momento en que adopte la decisión formal de ser candidata presidencial. Por cierto, no tiene por qué dejar la condición de senadora. No. Hemos tenido casos de parlamentarios que han sido candidatos presidenciales y en ningún caso han dejado de ejercer la tarea de ser representantes de la gente que los eligió. Por supuesto. Heraldo Muñoz, le quiero agradecer por esta conversación esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias y qué bueno que se haya aprobado el voto obligatorio, porque creo que tenemos, no solo el voto no solo es un derecho, sino que también es un deber ciudadano, y son muchos los países que tienen voto obligatorio, países desarrollados como Bélgica, como Grecia, tantos otros, y bueno, yo creo que es una condición de ciudadanía al final, así que me alegra que esta sea una noticia que estamos celebrando en primera instancia. Espero que sea a la brevedad posible para que estas elecciones sean con el voto obligatorio, que amerita una participación mucho más amplia que la que tuvimos el domingo pasado. Muchísimas gracias, Heraldo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato vamos a revisar las informaciones más relevantes de esta jornada con Marco Fleming. Claro, Matías, vamos de inmediato con las noticias. Comenzamos en la región de Valparaíso. En Maitencillo fue encontrada la niña de 13 años que estaba desaparecida en Valparaíso. Estaba junto a un hombre de 42 años quien fue detenido. Stephanie Zamora tiene todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Stephanie? Buenas noches. Muy buenas noches. Una noticia que se dio a conocer durante esta tarde. Se logró dar con el paradero de esta menor de 13 años que se encontraba desaparecida en el sector de Valparaíso, oriunda de esta comuna. Hace ya una semana que sus padres la buscaban intensamente. Habían dado aviso a Carabineros y la Policía de Investigaciones de esta situación. A través de redes sociales, la misma PDI confirmaba que había encontrado a la menor en el sector de Maitencillo junto a un hombre de 42 años. Ellos estaban comprando en un supermercado de la zona cuando fueron divisados por personas que se encontraban en ese lugar, lográndose entonces la detención de este hombre de 42 años y también logrando de estar con esta menor de 13 años que fue en un principio trasladada hasta la Policía de Investigaciones de ese sector. El hombre fue llevado a constatar lesiones a un SAPU también de ese lugar para posteriormente ser trasladado hasta
este lugar la Policía de Investigaciones en Curauma, donde este sujeto esperaba que llegara su defensor para poder prestar las declaraciones correspondientes. Según la información otorgada por la Fiscalía, este hombre va a pasar a control de detención durante la jornada de mañana por el delito de violación reiterada, por el cual arriesga como mínimo 15 años de presidio. Recordemos que esta menor de 13 años había desaparecido la madrugada del martes de la semana pasada. Según la información otorgada por los padres específicamente, señalaban que ella hace un año atrás había comenzado a hablar con un sujeto a través de redes sociales, que este sujeto decía tener 15 años, sin embargo no había información en su perfil, no había fotografía para que fuese identificado. Según el relato de estos padres, sería el mismo con el cual mantuvo una relación de chat, una conversación a través de estos chats durante todo este año. La menor incluso, señalaban, les habría dado alguna pastilla para dormir, para poder arrancarse durante esta noche, presuntamente a juntarse con este sujeto, que el cual le había dicho que tenía 15 años, sin embargo, según la información otorgada durante esta tarde, tiene 42 años, por lo cual obviamente fue detenido por haber engañado, por supuesto, a esta menor y sin siquiera saber lo que pasó entonces durante esta semana que estuvo detenido. Toda esa información va a ser dada a conocer durante la audiencia de mañana, lo que pasó durante estos últimos días y también la información que se pueda encontrar, dadas las pericias que se realizaron en el automóvil que ellos viajaban hacia el sector de Maitencillo. La Policía de Investigaciones se refirió al respecto, dando los primeros antecedentes luego de la detención de este hombre. Pasemos a escuchar estas declaraciones. La verdad que esta niña estaba acompañada de un sujeto mayor de edad, ¿no es cierto?, de 42 años. Está en buen estado de salud y no tiene ningún tipo de lesiones, está bien. Este sujeto tiene antecedentes policiales anteriores por el delito de estafa, pero no y aparte tiene una requisitoria pendiente. No podemos precisar por ahora si estuvieron desde qué fecha en la localidad de Maitencillo, solo que fueron ubicados el día de hoy en esa localidad. Cuartel de la Policía de Investigaciones ubicado en Curauma, al cual también llegaron los padres de esta menor, por supuesto, para este encuentro tan esperado después de una semana de vivir la angustia de no saber qué pasaba con su hija. Conversamos con estos padres sobre cómo fue este reencuentro, lo que pudieron conversar con ellos. Señalaban, por supuesto, la alegría de volver a verla, de que estuviese sana. Ella no tiene ningún tipo no fue agredida de ninguna forma, según los que nos comentaban en un principio. Sin embargo, la menor se encuentra prestando declaraciones en este lugar y durante esta noche va a pasar la noche, en un hogar de menores a la espera de lo que suceda mañana, donde va a ser examinada para poder determinar toda la información que se pueda recabar, dado esta situación por la cual ella había pasado una semana con este sujeto. Pasemos a escuchar las declaraciones de estos padres, que señalan, por supuesto, la alegría de encontrarla y cómo fue este momento en que lograron hablar con ella y también la información que pudieron obtener por parte de la Policía de Investigaciones. Escuchemos. Llamaron por teléfono al tiro de acá de PDI avisándome: ya tenemos a tu hija, ya la encontramos, está bien. Así que es como que se me vino el alma al cuerpo, pero una mezcla de nervios, de angustia, de desesperación, de que quiero verla, abrazarla. No se habló del caso con ella, no se va a hablar tampoco nada con ella sobre lo que pasó, para no volver a hacerle memoria o volver el tiempo atrás. Salió en las noticias que la habían encontrado, al rato después llaman a mi pareja a decirle que sí eran ellos, que sí la habían encontrado, porque nosotros no sabíamos, pero ya estaba apareciendo. Una semana de búsqueda entonces que finalizó durante esta jornada, lográndose encontrar a esta menor, como les decía yo, en el sector de Maitencillo. Ya mañana el sujeto de 42 años pasará su control de detención por el delito de violación reiterada. Esto por, obviamente, que la menor tiene tan solo 13 años de edad. Allí se darán a conocer mayores detalles de lo que fue esta semana donde se mantuvo desaparecida y se mantuvo con este hombre. Se dará a conocer si finalmente estuvo en Maitencillo todos estos días, qué hicieron, dónde estuvieron y las pericias, por supuesto, que se pudieron sacar al automóvil en que ellos se transportaban.
Muchas gracias, Stephanie Zamora, por este informe. Hay que destacar, hay que recordar que pasa a control de detención hoy miércoles el imputado por violación reiterada. Volvemos a la capital, vamos de inmediato a las calles de Santiago, revisamos las principales noticias policiales de la jornada con Rodrigo Pérez. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Marco, muy buenas noches. Vamos a revisar las principales informaciones policiales. Esta vez nos trasladamos hasta el sur de nuestro país, hasta San Carlos, en la región de Ñuble, porque durante la tarde de ayer se registró un accidente fatal, un accidente de tránsito que dejó a un conductor fallecido en la ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 376. Este accidente involucró a 2 camiones. Los antecedentes indican que uno de los camiones donde iba el conductor fallecido colisionó con otro camión que se encontraba estacionado por una falla mecánica. Al intentar evitar una colisión, de igual manera terminó impactando a este camión, perdió el control y este camión terminó volcando, razón por la que el conductor murió en el lugar. Se estuvieron realizando distintas diligencias en el sector. Hasta el lugar llegó la sección de investigación en accidentes en el tránsito, la CIA de Carabineros, para indagar todo el procedimiento y el cargamento que mantenía el camión. Madera también quedó desparramada por todo el trayecto, por toda la pista, lo que también implicó algunos cortes de tránsito por algunas horas. Un procedimiento que continúa en investigación y mientras tanto el otro conductor del camión que se encontraba estacionado por la falla mecánica no resultó con lesiones. Procedimiento entonces que movilizó a distintos equipos de emergencia por este accidente de tránsito ocurrido en la comuna de San Carlos, en la región de Ñuble. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de Estación Central, aquí en la región metropolitana, porque un voraz incendio afectó a un CITE en ese punto de la capital que dejó al menos a 30 personas damnificadas. Este hecho ocurrió cerca de las 20 horas en un recinto que está ubicado en la intersección de avenida Alberto Hurtado con Germán Yunque. Hasta ese sector llegaron distintas unidades del Cuerpo de Bomberos de la capital para controlar el incendio que afectó a una dependencia subdividida en varias más, un CITE, sobre todo el segundo piso, que quedó completamente destruido. Estamos hablando de cerca de 30 personas, la mayoría de ellos extranjeros, quienes quedaron damnificados por este siniestro, y hasta el lugar llegaron 13 compañías de bomberos de distintos puntos. No es la primera vez que ocurre un siniestro en ese lugar, porque incluso en 2017 también se registró una situación similar donde quedaron algunas personas damnificadas, y las causas del siniestro están siendo investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago para así esclarecer las circunstancias exactas de este siniestro. Vamos a revisar a continuación algunas declaraciones que uno de nuestros equipos estuvo recabando en terreno durante esta jornada. Bueno, esta es una propiedad que está subdividida. A la llegada de las máquinas, el fuego abarcaba el segundo piso y parte del primer piso de esta construcción. En la propiedad hay aproximadamente 30 personas damnificadas. Estamos haciendo todavía el catastro para poder determinar correctamente cuánta es la persona damnificada. Muchos CITE se han incendiado, el de al lado también fue una toma y también se incendió, y ahora este. Aquí hay muchos CITE en Estación Central que no están regularizados. Vamos a revisar otras informaciones. Pongan mucha atención a las siguientes imágenes de cámaras de seguridad que lograron captar el momento exacto de una transacción, o más bien de una estafa que fue víctima un ciudadano extranjero, conocido como punteros, personas que estafan a otras cuando están buscando cambio de divisas, monedas, y esta situación fue lo que ocurrió en pleno centro de Santiago, donde un ciudadano haitiano pretendía cambiar cerca de 400.000 pesos a divisas norteamericanas y fue abordado por otra persona quien lo engañó. Lo llevó a distintos puntos con el fin de concretar toda esta transacción. Sin embargo, fueron funcionarios de Carabineros con cámaras de seguridad que lograron captar los pasos de esta persona. Fue detenido y es por eso que fue trasladado después hasta la primera comisaría Santiago Central, donde va a pasar a disposición de la justicia. Tenemos también algunas declaraciones sobre este procedimiento policial, las pasamos a revisar a continuación. Diferentes diligencias investigativas, personal de la CIP Zona Metropolitana en el Paseo de Estado logra la detención de un ciudadano de nacionalidad chilena, quien capta a un ciudadano haitiano para cambiar una suma de 400.000 pesos chilenos a dólares americanos. Carabineros, al percatarse este ilícito, proceden a la detención del antisocial, recuperando la totalidad del dinero.
persona detenida que fue arrestada por carabineros y que va a pasar a disposición de la justicia, Marco. Bien, Rodrigo Pérez, quedamos en contacto. Muy buenas noches. Y atención con lo siguiente, porque la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, anunció que se va a abrir un nuevo plazo para la inscripción de rezagados para el pago del ingreso familiar de emergencia universal. Esto con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de personas que no lograron realizar este trámite. La secretaria de Estado recalcó que el plazo para inscribirse concluyó ya a la medianoche de este martes, y con el fin de empezar a pagar el monto a fin de mes. Sin embargo, se va a abrir esta nueva ventana entre el 21 y el 30 de junio para quienes no se hayan inscrito aún. Hay que señalar que el IFE Universal abarca al 100% del registro social de hogares y entrega ayudas económicas a todas las familias cuyos ingresos promedio individual sean inferiores a los 800.000 pesos mensuales. La ministra detalló que 5.700.000 hogares van a recibir el pago de forma automática porque ya habían recibido el pago de mayo, mientras que otros 860.000 hogares van a ingresar al pago de este mes. Y seguimos con otras informaciones. La restitución del voto obligatorio dio un importante paso en el Congreso luego que el proyecto fuera aprobado con amplio respaldo en la Cámara Baja. Davor Juranovic tiene la información. Bastaba con 92 diputados, pero la afirmativa consiguió 105. Una mayoría contundente que tras casi una década optó por terminar con el voto voluntario y reponer la obligatoriedad. El proyecto se aprobó y ahora va al Senado. La obligatoriedad del voto es un factor que puede corregir el sesgo de clase. Se está mintiendo porque se dice obligatorio, pero no tiene sanción. ¿Qué es lo obligatorio? La aprobación llega justo después de las elecciones de este fin de semana, donde 8 de cada 10 chilenos no concurrió a las urnas y la participación a nivel país alcanzó un exiguo 19,6%. Después de haber sido un militante fervoroso de la causa del voto voluntario, creo que hoy día tenemos que avanzar en una elección distinta, porque hay que corregir uno de los elementos que nos parecen más fundamentales, y es que la gente debe participar de esta decisión. Quienes insistan en creer que obligando a la gente a votar van a lograr mejorar la democracia están profundamente equivocados. Desde la UDI vamos a defender la libertad de las personas para decidir si ir a votar o no. ¿Correrán estas nuevas reglas para la elección presidencial de noviembre? Eso es una incógnita. La Cámara debe discutir cambios a la ley orgánica. Es allí donde se definirán multas y también las fechas. Hace un poco más de un año esto se rechazó por un escaso margen. Y yo creo que la evidencia de los hechos hoy día nos demuestra la necesidad de volver al voto obligatorio. Hoy día estamos teniendo un problema de legitimidad de nuestras autoridades y de nuestras instituciones. Creo que es un avance, es uno de los pasos que debemos seguir desde el Congreso, porque estamos convencidos de que hay mucho más que hacer. Meditar muy bien lo que estamos haciendo, no hacerlo con calculadora electoral. No es algo muy común tener inscripción automática y voto obligatorio. En consecuencia, el llamado es a ver si existiría alguna posibilidad de instaurar mecanismos de desinscripción. En paralelo, el candidato presidencial Gabriel Boric propuso la creación de un distrito parlamentario internacional. Así, los chilenos residentes en el extranjero podrían tener el derecho a escoger 3 nuevos diputados. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo a más democracia, a más participación. Insisto, en un mundo globalizado, en un mundo en donde las fronteras se han terminado diluyendo, en un mundo en donde, particularmente desde nuestra perspectiva de izquierda, el internacionalismo es tremendamente importante, que los chilenos y chilenas que viven en el extranjero puedan ser parte de estos procesos. Por ahora el proyecto considera voto obligatorio para todos y no excluye ni siquiera a los adultos mayores. La última palabra la tendrá el Senado. Diputados de oposición anunciaron que van a interpelar al ministro de Salud, Enrique París, por su manejo de la pandemia. Las firmas se están reuniendo y la acción fue calificada como un show por parte del oficialismo.
Las últimas semanas, Chile ha experimentado complejos momentos debido a la pandemia. Altos niveles de contagio por COVID-19 y una ocupación de camas críticas al límite han debido enfrentar los diversos equipos de salud. Nosotros pensamos que estamos como dices tú, en una meseta alta. Los malos índices, según algunos parlamentarios de oposición, y las medidas decretadas deben ser detalladas a la ciudadanía y por ello tomaron una determinación: citar al ministro París al Congreso para que explique y responda a través de una interpelación. Vemos el colapso todos los días de la red hospitalaria y vemos una incapacidad del gobierno de abrirse a un diálogo de manera mucho más colegiada. Por eso es que nos parece que hay antecedentes suficientes para poder presentar una interpelación. La decisión debe materializarse aún y requiere al menos de 51 firmas que, según los diputados de oposición, debieran reunirse en las siguientes horas. Es desenfocar al ministro de su trabajo. Desenfocar al ministro de Salud de su trabajo es jugar con la vida de los chilenos. Por lo tanto, a mi juicio, esto es un show. La eventual interpelación se realizaría a poco más de un año del nombramiento del ministro París, quien, según la oposición en el Congreso, deberá responder por los siguientes temas. La respuesta institucional del sistema sanitario, con la trazabilidad, con la comunicación de riesgo y finalmente que se señale bien qué está pasando con la vacunación. La subsecretaria Paula Daza, el subsecretario Duñac han estado trabajando fuertemente para controlar la pandemia. La campaña de vacunación de Chile es un ejemplo a nivel mundial que ha sido encabezada por el ministro París. Precisamente el proceso de vacunación fue el único tema al que se refirió en esta jornada el ministro París a través de sus redes sociales. Tras reunir las firmas, la oposición determinará al parlamentario que interrogará para, con él, definir el cuestionario base de la eventual interpelación. 2 de la madrugada con 45 minutos, vamos a una pausa y volvemos a medianoche con Noticias del Mundo. Revisamos Noticias del Mundo en medianoche. Conmoción hay en Colombia tras una explosión de al menos un autobomba en una base militar. Un hecho que se produjo durante la tarde de este martes en las instalaciones de la Brigada número 30 del Ejército Nacional en la ciudad de Cúcuta, que está ubicada cerca de la frontera con Venezuela. Según medios colombianos, hasta el momento se reportan 36 personas heridas, de las cuales algunas fueron trasladadas en ambulancias a diversos centros asistenciales. El ministro del Interior colombiano, Daniel Palacios, calificó este hecho como un ataque terrorista. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque pidió a su ministro de Defensa dirigirse a la ciudad del este de Colombia para investigar estos hechos. Finalizó ya el conteo de votos en Perú y Pedro Castillo supera a Keiko Fujimori por 44.000 sufragios. 9 días pasaron desde las elecciones presidenciales y Perú finalmente concluyó el conteo electoral. Y el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, se impuso con el 50,12% de las preferencias. Su rival, Keiko Fujimori, se quedó con el 49,87% de los votos. Sin embargo, Castillo aún no ha sido declarado como ganador, ya que Fujimori solicitó una auditoría al escrutinio de las elecciones y presentó una demanda de amparo para revisar supuestos sufragios que habrían llegado fuera de tiempo. Estas elecciones, donde votaron casi 19 millones de peruanas y peruanos, han sido una de las más polarizadas en la historia del país. Israel dejará de usar mascarillas, dejará de exigir el uso de mascarillas en interiores a partir de este martes, ya poniendo fin a una de sus últimas restricciones por la pandemia. Las nuevas infecciones por COVID-19 continúan disminuyendo incluso cuando las vacunas disminuyeron luego de su campaña de inmunización. Aproximadamente el 55% de la población de 9,3 millones de Israel está completamente vacunada, una participación que en gran medida no ha cambiado con la expansión de la elegibilidad para incluir a niños de 12 a 15 años. Este mes se registró entre 0 y 1 muerte diaria por COVID-19, de acuerdo a lo que muestran los datos del Ministerio de Salud. Los casos nuevos han experimentado también una disminución constante, pero suave después de una fuerte caída en febrero y marzo. Dos de la madrugada con 54 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo. Muchísimas gracias, Marco Fleming. De inmediato nos vamos a nuestra pantalla grande y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl, que en este momento está encabezada por la siguiente noticia. Universidades chilenas vende su hallazgo de anticuerpos de alpaca contra el COVID. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy. En Santiago,
tendremos cielo nublado y una máxima probable de 15 grados. En tanto, en San Antonio, región de Valparaíso, ciudad puerto, tendremos cielo nublado y también una máxima probable de 15 grados. Esperando que esta información sea útil para usted y que tenga un reparador descanso, nos reencontramos mañana. Muy buenas noches y gracias por venir.